Buenas tardes, espero que se vaya llenando la sala y les doy la bienvenida a este ciclo de charlas online sobre patrimonio arquitectónico. Hoy estamos en el segundo encuentro de las charlas de patrimonio arquitectónico a cargo de Nicolás Ferrino y hoy él va a hablar sobre la ciudad de la Revolución a la ciudad del Centenario. Voy a dar una breve bienvenida, primero presentándome. Mi nombre es Constanza Ludueña, soy la tesorera de ASIMPAC, que es la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural. Nicolás Ferrino es arquitecto especialista en conservación de edificios de valor patrimonial, profesor adjunto de Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y adjunto de cátedra en Historia 1 y 2 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Argentina de la Empresa. Nicolás es uno de los miembros fundadores de ASIMPAC, la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural, e integra la comisión directiva. En este momento también los quiero invitar a la próxima charla que se va a dar el martes 30 de marzo, ¿sí? A las 18 horas. Nico va a hablar sobre lo colonial y lo neocolonial, el patrimonio incómodo. Por otra parte, quiero que recordemos que este año las actividades de ASIMPAC lamentablemente van a ser desarrolladas de manera online, por la pandemia justamente, y que dentro de estas nuevas modalidades que estuvimos trabajando y encuentros que estamos realizando, también se trabajó y se lanzó en el año 2020 el boletín oficial de ASIMPAC. En nuestra página ya pueden entrar y descargar el boletín 1, 2 y la edición especial del 7º Encuentro Internacional de Conservación y Restauración del Patrimonio. Ya lo hacemos hace varios años, así que espero que nos acompañen y busquen este patrimonio, este boletín. Por último, les quiero contar que tenemos nuevos números en abril a lanzarse del boletín, como el número 3 de carácter científico y el boletín especial de la Jornada Internacional de Museología y Gestión de Museos. Por último, así le dejo el lugar a Nico y no interrumpo más, quiero decirles que todas las consultas que tengan las pueden ir volcando en el chat del Facebook y yo lo voy interrumpiendo a Nico a medida que las vayan haciendo, ¿sí? Así que te doy la bienvenida, Nico, y no sé si quieres ir compartiendo. Y ya me quedo callada y no molesto más. Es algo que aprendí. Gracias, Coti. Buenas tardes. Bueno, espero que estén dispuestos para disfrutar de otro recorrido por la evolución urbana de la ciudad de Buenos Aires, que yo siempre pienso que es interesante como ejemplo, digamos, de ciudad complejo, por supuesto, pero muchas de las reflexiones que podemos hacer son aplicables a otras ciudades, a otros casos, etcétera, y me parece que está bueno pensarlo desde ese punto de vista. Vamos a tratar de recorrer algunos de los edificios emblemáticos o algunos de los edificios que yo creo que son interesantes de analizar en el corto tiempo que tenemos, por supuesto. Es necesario aclarar que, en definitiva, esto es un recorte arbitrario, sin duda, y que muchas cosas quedan afuera. Imaginemos que la complejidad de la Ciudad de Buenos Aires es enorme para un desarrollo exhaustivo en el tiempo de que disponemos, pero hice una selección de algunos elementos a lo largo del siglo XIX que me parece interesante ir destacando y tratar de entrelazar ciertos casos que me parece que son interesantes para ir evaluando la evolución de esta ciudad, el crecimiento de esta ciudad y, por supuesto, sin dejar de tener en cuenta los cambios en las tecnologías disponibles. Eso es una cosa fundamental, sobre todo hacia el fines del siglo XIX, digamos, la llegada de nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de generar ciudad, de densificar la ciudad, etc. Yo, por lo pronto, sin hacer mucha introducción, voy a empezar a compartir pantalla para poder seguir con estos argumentos, ya viendo las imágenes. A ver, un segundito. Esto es acá. Muy bien. Confírmenme si se ve la pantalla número 2 con la portada de la charla. Creo que sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar
a esta primera imagen, que en realidad es, creo que la última imagen con la que habíamos cerrado la charla pasada, que era este plano fantástico, un mapa mercantil de la ciudad hacia 1870. Lo uso generalmente no porque los primeros casos sean de 1870, sino porque me parece una vista sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires con una cantidad de edificios que todavía no habían sido demolidos, renovados, etcétera. Entonces nos da una imagen de cómo era ese sector de la Plaza de Mayo, más o menos en los primeros, en la primera mitad del siglo XIX. Y creo que como un primer ejemplo interesante de renovación de la arquitectura, yo les había comentado que esa imagen que todos tenemos de la Revolución de Mayo, mirando hacia el Cabildo, mirando a las personas que se estaban juntando ahí, bueno, los imaginarios paraguas que a veces exageraron en los dibujos por el día lluvioso, y pensar que hacia un costado de esa imagen aparecía la Catedral Metropolitana sin fachada en 1810. Era una pared de ladrillo, la fachada había sido demolida, etc. Y uno de los primeros grandes cambios que van a aparecer, no solamente en cuanto a lo edilicio, sino casi es un cambio de mentalidad y una especie de ruptura con el pasado colonial, es la aparición de esta nueva fachada, esta fachada templaria que va a cubrir el frente de la catedral con un modelo que está claramente mirando ahora hacia Francia, hacia otra forma de pensar el país, el gobierno, etcétera. Y particularmente este modelo va a ser el Palais Bourbon de París, un edificio de claro corte neoclásico, fantástico exponente de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que va, no, yo no soy muy bueno con las fechas, pero creo que este edificio se termina, esta fachada, en 1833, y va a ser uno de los impulsores, los Bernardino Rivadavia, digamos, en cuanto a lo teórico de tomar como modelo un edificio de la República Francesa. No digo la República, porque en ese momento Francia pasó por tantas formas de gobierno que decir cuál fue el que se tomó como modelo en ese momento sería una osadía. Pero bueno, vamos a seguir adelante sin detenernos demasiado, porque el tiempo apremia, y voy a agarrar otro caso interesante que está en la Plaza de Mayo, que es el que habíamos mencionado el otro día, que era el fuerte de Buenos Aires. Ese fuerte que poca función tuvo durante las invasiones inglesas, y voy a empezar a usar esta imagen, que por supuesto es una imagen de 1930, es el primer relevamiento fotográfico aéreo que está presente actualmente en los mapas interactivos de la Ciudad de Buenos Aires, y aquí en esta imagen podemos ver claramente la Casa Rosada, pero vamos a hacer un retroceso y vamos a ver esta imagen de algunos restos que habían quedado hacia 1870 del fuerte de Buenos Aires. Esto es, por supuesto, la aduana Taylor. Acá está todavía las casas virreinales de las que habíamos hablado, y acá vamos a empezar a ver algunos elementos que luego vamos a mencionar, como la estación central de ferrocarril. Este es el ferrocarril Ensenada, que va a estar también planteando un cambio enorme en cuanto a la forma de esta ciudad cuando empiezan a aparecer los ferrocarriles. Pero no vamos a prestar tanta atención a eso ahora, sino vamos a prestar un poco más de atención, con el perdón de la poca fidelidad de la foto, a este edificio que se ve acá, que es el resto de la Casa Virreinal del Fuerte, ya un poco reacondicionado, modernizado, pero todavía siendo ese edificio colonial, ese primer edificio que se pinta de rosa y que se va a llamar Casa Rosada. Por supuesto, lo que estamos viendo es el fuerte sin muralla, en definitiva. Vamos a ver aquí atrás otro elemento que ahora vamos a ver con más detalle, que va a ser el primer integrante, el más antiguo integrante de la actual Casa de Gobierno, que es el Palacio de Correos, que va a ser una obra de Kilberg, y que va a ser un edificio de 1879.
y hay que pensar en esa ciudad de 1880 prácticamente, la irrupción de este edificio con esta elegancia y con esta escala. Es realmente un edificio muy refinado para lo que estaba sucediendo en Buenos Aires alrededor de ese tiempo. Pero si hoy nos acercamos a la Casa Rosada, vamos a estar pudiendo ver todavía restos de este edificio, porque hay que recordar que la Casa Rosada fue recortada para la ampliación de la calle Hipólito Yrigoyen, por lo cual parte de este edificio desapareció y podemos ver un paredón, en realidad, sobre ese costado. Pero, por supuesto, todo este sector central y este lateral estamos viéndolo incorporado a esa compleja asimilación de diferentes arquitecturas que terminó siendo la Casa de Gobierno. Vamos a ver que muy poco tiempo después, un socio de Kilberg, Aberg, que fue un gran arquitecto, ambos arquitectos de origen noruego, que van a venir juntos, Aberg se va a convertir en uno de los fundamentales directivos de la obra pública en la Argentina, en esa primera y primitiva obra pública en la Argentina, y va a trabajar fervientemente hasta que se va a ofender bastante cuando la llegada de Francisco Tamburini lo va a desplazar por completo y va a terminar renunciando a su cargo, etcétera, etcétera. Pero Aberg va a plantear un edificio gemelo al Palacio de Correos, que va a ser este, y que va a ser el reemplazo de la Casa de Gobierno. En esta imagen todavía se puede ver por ahí atrás la aduana de Taylor y parte de las casas virreinales que habían quedado todavía en falsa escuadra, etc. Pero entonces podemos ver justamente acá estos dos edificios muy parecidos, hechos por dos colegas formados en el mismo lugar, que apenas tienen algunas leves diferencias y que finalmente, cuando aparezca Francisco Tamburini, va a proponer la unificación de esos dos edificios. Acá podemos ver el sector central del primer Palacio de Correos, del edificio de la Casa Rosada de Aberg, y Tamburini, que va a terminar completando el perímetro más o menos hasta acá, con la adición de este sector central y con la adición fundamental de este lateral y la espalda. Acá podemos ver en este plano bastante interesante la enorme superposición de estructuras arquitectónicas que vamos a tener en este espacio. Podemos ver por fechas las casas virreinales, podemos ver el primer edificio del Correo, el siguiente edificio de Casa de Gobierno, la unificación completa y, por supuesto, debajo de todo eso, los vestigios del fuerte. Parte de esto lo podemos ver en el museo, que está, digamos, que toma parcialmente los cimientos del fuerte y parte de la aduana Taylor, que quedó enterrada cuando la construcción del Puerto Madero. Ahora, justamente, ya que estamos acá, podemos hacer una referencia a uno de los importantes cambios que surgen en esta época, que es la denominada aduana Taylor, la aduana nueva, etcétera, que es este edificio semicircular que va a aparecer a espaldas de la Casa de Gobierno cuando empieza a potenciarse este modelo, digamos, de exportación de materias primas, cuando Buenos Aires se termina de consolidar como un puerto importante, y por lo tanto, con esta condición que habíamos hablado del Río de la Plata, que tenía, que no era un río cómodo para el desembarco de materiales, de pasajeros, etcétera, todas estas estructuras necesitaron de un enorme muelle. El muelle de cargas, que es este que estamos viendo en esta imagen, era realmente larguísimo, y a unas pocas cuadras hacia el norte teníamos el muelle de pasajeros y finalmente el muelle de las Catalinas, donde actualmente está Catalinas. Es interesante pensar en este edificio con esta, digamos, de esta importancia y lo poco que va a durar realmente. Su vida útil va a ser realmente breve, es decir, un edificio construido en 1860, para 1880 ya el Puerto Madero empieza a ser planificado, por lo tanto esto empieza a dejar de tener sentido. Así que realmente duró poco en funcionamiento esta aduana construida por el ingeniero Taylor. Y pequeño detalle, este edificio que se ve por aquí atrás, que se llamaba Edificio de Rentas Nacionales y que actualmente está aquí el Palacio de Hacienda, también fue un edificio proyectado
por Eduardo Taylor. Vamos a hacer una referencia a otro edificio sumamente interesante que va a aparecer y que va a romper y a cambiar completamente la escala de esa Plaza de Mayo realmente baja y chata, donde apenas la portada de la catedral va a ser un elemento destacable y de otra escala, porque sin ir más lejos, digamos, ese edificio del Palacio de Correos, muy lujoso, etcétera, era un edificio de 2 plantas con una mansarda, es decir, realmente era un edificio de grandes proporciones. La aparición en 1858 de ese primer Teatro Colón, construido por Carlos Pellegrini, y ahí nos damos cuenta realmente el cambio de escala que esto provoca en el contexto de la Plaza de Mayo. Recuerden las imágenes de la Recoba, que parecía un elemento importante y destacado en la Plaza de Mayo. Fíjense el cambio de tamaño o, por ejemplo, la diferencia de escala de este vestigio de arquitectura colonial que tenemos aquí en un costado. Este teatro, que era un teatro con su sala en forma de herradura, etcétera, va a ser una característica. Yo recuerdo algunos de los viajeros del siglo XIX destacar el gusto de los porteños por el teatro, y por el teatro como un evento social, no solamente como un evento cultural. Y les parecía curioso, sobre todo a quienes venían, los ingleses, los escoceses, que venían y escribían sobre cómo era la vida en esta ciudad tan alejada. Este edificio va a tener una carrera importante hasta que va a ser trasladado, el Teatro Colón, a su emplazamiento actual, y este edificio va a ser reconvertido en Banco de la Nación Argentina y va a durar hasta que se demuele cuando se inicia la construcción del edificio actual, el de Bustillo, que va a ser una construcción larga. Por supuesto, es un edificio monumental el de Bustillo, se va a hacer en 2 o 3 etapas, no recuerdo bien, pero bueno, esto va a ser Banco Nación durante bastantes años con todos los cambios que correspondan. También hay que agregar otro dato: estos edificios empezaron a quedar obsoletos rápidamente porque en el momento en el que esto se construye, la iluminación era a gas y era peligrosísima. Durante este periodo hubo muchos problemas en muchos edificios del mundo con los incendios porque la iluminación era peligrosa, hasta que no llega la iluminación eléctrica, que, digamos, obliga a rápidamente cambiar todo por un problema no solamente de modernidad, sino también de seguridad. Por lo tanto, la aparición del nuevo Teatro Colón es un elemento de enorme modernidad y sigue siendo vigente, no solamente por su acústica, sino por un montón de otras características que lo hacen fantástico como edificio. Vamos a hacer referencia al lado opuesto de la Plaza de Mayo. Ya vamos a expandirnos un poco, vamos a abrir un poco el mapa, pero me parece que acá empiezan a aparecer rápidamente nuevos programas. Y vamos a ver este pequeño edificio que está acá, que es el Congreso Nacional, según este plano. Les recuerdo que acá actualmente está el Palacio de Hacienda, el Ministerio de Economía, y acá actualmente está la AFIP, lo que originalmente fue el Banco Hipotecario, edificio de 1950. Ese edificio del Banco Hipotecario, por supuesto, ignora esta ochava, que era una especie de remanente de esa separación que obligó el fuerte y los bastiones del fuerte, y entonces exigían cierta espacio para maniobra fuera de los bastiones, y por eso aparecieron las 2 ochavas a ambos lados. Esta ochava actualmente está desaparecida. La ochava del Banco Nación se la puede ver todavía en su estado original, con esa especie de fachada templaria que mira hacia la Casa Rosada. Este pequeño Congreso Nacional lo vemos acá en esta foto, acá nuevamente el edificio de Rentas Nacionales. Es este edificio que tenía su recinto y que va a ser construido en 1863 por un arquitecto español, Jonás Larguía, y va a ser un edificio realmente muy sencillo, de corte neoclásico, y ahí van a sesionar hasta, no recuerdo bien el año, pero creo que hasta 1800, creo que es hasta Roca, que se sesiona en el recinto de este edificio.
luego va a tener un traslado, que ahora lo vamos a ver, a otro edificio y finalmente al Palacio del Congreso. Lo que es interesante y curioso es que que es el edificio de AFIP, que actualmente ocupa este predio, tiene adentro a este edificio. Es decir, lo encerró y uno puede todavía acceder, el edificio existe y uno puede ir al recinto. Creo que la institución que utiliza estas instalaciones es el Instituto Histórico. Bueno, no quiero decir una tontería, pero lo cierto es que creo que tiene una o 2 o 3 o 4 horas de visita por semana. Es decir, es muy difícil enganchar ese lugar abierto para poder visitarlo. Yo, de hecho, trabajé mucho frente a este edificio, en el Palacio de Hacienda, y creo que una vez pude entrar. Pero bueno, el edificio está muy bien conservado adentro de esta gran caja de hormigón armado que le armaron, que le armaron para protegerlo. Esta es la fachada, todavía se puede visitar, la herrería está intacta, y el recinto también está intacto. Durante un breve periodo, las funciones legislativas, la judicial y la del Poder Ejecutivo se traslada a un petit hotel en la zona de Belgrano, un edificio de Busquiazo, construido en 1873, y por un periodo corto de tiempo este va a ser la sede de los tres poderes, hasta que finalmente los poderes van a volver a estar en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Belgrano no era la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, era la provincia de Buenos Aires, y se van a trasladar, por supuesto, después a las diferentes sedes. Volverán a la Casa Rosada, y ya estará construido el Palacio Legislativo, y finalmente se construirá el Palacio para el Poder Judicial. Voy a hacer una clara referencia en este momento, ya que estábamos hablando del Congreso, de este edificio fantástico del Palacio del Congreso Nacional. No voy a decir mucho porque no me puedo extender. Es un edificio proyectado por Víctor Meano, un arquitecto ingeniero italiano, que evidentemente está tomándose de lo que se conoce como eclecticismo. Hablar o tratar de definir el estilo de este edificio, por supuesto, no tiene mucho sentido, porque en definitiva el eclecticismo es una sumatoria de diferentes estilos que van tratando de acomodarse o componerse entre sí para darle forma a un gran organismo mucho más complejo. Un elemento destacable de este edificio, y creo que todos lo entendemos de esta manera, es la cúpula. La cúpula, independientemente de las cuestiones estilísticas y de su arquitectura, tiene una intención de consolidarse en el skyline de la ciudad. Imaginemos que la cúpula actualmente destaca en una ciudad que ha crecido en altura muchísimo. Imaginemos la presencia que tuvo en su momento este edificio a la vista de todos. Hay una intención de Víctor Meano de hacer una cúpula realmente muy alta, apuntada, donde uno la ve en un corte que tiene diferentes cáscaras. Bueno, es un edificio realmente fantástico que tiene un medio hermano en Montevideo, pero, digamos, bastante parecido en su configuración, pero sin cúpula. Otro elemento interesante, para no salirnos para volver un poco a la Plaza de Mayo, es que en 1912 se toma la determinación, luego de la demolición de la Recoba, de trasladar la Pirámide de Mayo del centro de la Plaza de la Victoria al centro de la ahora unificada Plaza de Mayo. Entonces es todo un gran evento social. Sí. Acá Susana Franco hace una consulta que creo que tenemos que volver a lo que era el Congreso, y ella dice, ¿es verdad que se inspiraron en el Parlamento de Berlín? ¿Qué sabemos de esto? ¿Cuánto puede haber de información? Yo nunca escuché esa versión, de esto, por la Susana, forma de Víctor, más. por cómo Víctor, no conozco la fecha del Reichstag, de cuándo fue construido el Reichstag, para ver si eso coincide, pero conociéndole un poco a Víctor Meano y por su formación, me parecería raro que se haya inspirado en el Reichstag, porque además eran arquitectos muy bien formados. Estos tipos que venían a construir acá a un país que tenía mucho dinero y muchos recursos, eran tipos de élite en general. Por lo tanto, digamos, la inspiración, bueno, pudo haber algún tipo de inspiración, pero es un edificio totalmente original en el sentido de el proyecto de Meano.
Claro. Bueno, Susana, si tenés más info, agregala que se la pasamos a Nico también. Así lo vamos Por discutiendo supuesto. después. No interrumpo más. Interrumpirme cuando te parezca conveniente, Goti. Así que bueno, no, esto era simplemente casi una cuestión anecdótica, lo de del traslado de la pirámide, pero es interesante porque tiene un peso simbólico. Y hacer una breve referencia, acá estamos viendo estos pedestales en las esquinas, donde ahora volvieron a poner las esculturas, que estuvieron durante bastante tiempo al lado de la plaza, creo que se llama la plazoleta Islas Malvinas, lo que está detrás del edificio de AFIP tenía la plazoleta San Francisco, que está frente a la iglesia de San Francisco, estaban las 4 esculturitas a merced de la venta callejera, que ponían todas sus cosas arriba de los pedestales, estaban realmente en malas condiciones, pero las esculturas volvieron a la pirámide de Mayo, cuando en realidad no son originales de la pirámide de Mayo. Estuvieron un tiempo en la pirámide de Mayo, las pusieron para decorarla, pero esas esculturas inicialmente estaban sobre el cornisón de la primera sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la zona del microcentro, edificio desaparecido, ahora reemplazado por el actual edificio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y aparentemente, por lo que yo leí, esas 4 esculturas tenían bastante peso y agregaban al muro frontal del edificio mucha carga, y se empezó a mover el muro respecto de la losa y siempre se le generaban goteras, por lo que decidieron eliminarlas y las trasladaron a la pirámide de Mayo. Por eso la simbología de las esculturas mucho no tiene que ver con la pirámide de Mayo, tiene que ver en realidad con la producción, si uno se pone a mirarlas de cerca. Pero bueno, me parece que quizás no es del todo acertado desde lo histórico decir que esas esculturas vuelven a su lugar original, porque su lugar original no existe más, pero sí también es verdad que en el lugar en donde estaban siendo realmente muy maltratadas. Así que bueno, ahora están ahí. Por supuesto la pirámide queda más bella porque son lindas esculturas. Y ahora sí vamos a hacer un recorrido por los nuevos programas que empiezan a aparecer en esta ciudad de Buenos Aires. Recordemos que hacia mediados del siglo XIX, 1852, 53, no recuerdo bien, la porteña hace su primer viaje entre la estación del Parque, la que estaba en donde actualmente está el Teatro Colón, la estación terminal del Ferrocarril Oeste y Flores. Ese primer recorrido ferroviario, por supuesto, va a inaugurar algo que para la Argentina va a ser revolucionario, que va a ser la aparición de los ferrocarriles, que va a alterar absolutamente todo, va a potenciar el desarrollo productivo de este territorio. Pero bueno, el primero va a ser más o menos por esa fecha, y a partir de ahí empezarán a aparecer en la ciudad de Buenos Aires el ferrocarril hacia el oeste, el ferrocarril, los del norte y los del sur con sus diferentes ramales. La estación central que estamos viendo acá, en realidad luego va a haber una estación central por acá, pero bueno, la evolución es tan veloz del sistema ferroviario que todas estas estaciones van a estar reciclándose constantemente, van a aparecer y van a desaparecer, y se van a ir ampliando. Ahora vamos a ver algo de eso. Esta que estamos viendo acá, bueno, acá vemos el ferrocarril Ensenada, esto debe ser una imagen más o menos de 1870, esto ya es parte de la Casa de Gobierno, esta es la aduana Taylor, y por acá está la torre de la estación central, que es esta que vemos acá, un edificio prefabricado, maderero, que va a conectar el ferrocarril del norte con el sur por atrás de la Casa Rosada. Evidentemente lo pusieron casi como un elemento central, casi como un símbolo de la modernidad, y lo pusieron en un lugar quizás algo descabellado, digamos, meter el ferrocarril tan en el medio de la ciudad. Por supuesto, rápidamente, hacia 1894, como estamos viendo en esa segunda fecha, misteriosamente este edificio se prende fuego. En cualquiera de las historias aparece misteriosamente puesto entre comillas, porque aparentemente fue un incendio intencional que impulsó el traslado de los diferentes terminales más lejos, o sea, fuera de la Plaza de Mayo, trasladándose a lo que es Constitución, a lo que es Retiro, y luego con el proyecto del Teatro Colón, en la terminal del ferrocarril del oeste se va a trasladar a la Plaza Miserere.
Vamos a ver en este mapa, entonces, esta idea de la aldea en expansión. Entonces acá vemos, más o menos en 1867, esta mancha urbana, que tiene algunos elementos que vemos que están como intentando salirse del agrupamiento inicial, y vemos justamente esta prolongación hacia el oeste por la avenida Rivadavia. Esto es el camino hacia Luján, no es un tema menor, y luego se va a empezar a consolidar, sin duda, el borde sur de la ciudad con la parte portuaria, y finalmente va a ser, creo que era 1880 y no me acuerdo qué año, cuando se le termina de dar forma a la ciudad de Buenos Aires como la tiene actualmente, cuando se termina de absorber dentro del territorio de la ciudad, de la capital, a el partido de Flores y el partido de Belgrano, que vemos aquí lejísimos. Pareciera que está realmente a mucho tiempo de viaje. De hecho, era mucho tiempo de viaje, porque estos caminos se hacían generalmente en carros tirados por huella y la gente tardaba mucho en viajar. Pero bueno, vamos a ver un poco de esa expansión, y voy a hacer referencia a este edificio, pero muy brevemente, solamente porque por nuestro tiempo muy limitado puedo hacer una mención de la conocida como la Redonda de Belgrano, o el Templo de la Inmaculada Concepción, un edificio construido por Canale, empezado por el padre y terminado por el hijo. Canale, los Canale, pero sobre todo el padre, van a venir de Italia a mediados del siglo XIX y van a traer, digamos, el pensamiento de la arquitectura de ese momento, la versión italiana del neoclasicismo, que no es igual que la versión francesa o la inglesa, es decir, para los franceses o los ingleses, el neoclasicismo fue revisar la arquitectura clásica mirando a Grecia y despreciando de alguna manera la arquitectura clásica desde lo romano. Por supuesto, los italianos no van a tener esa visión y van a seguir pensando que la arquitectura clásica principalmente es la romana, y por eso en esta configuración de Canale aparece un motivo más romano que griego. Aparece un edificio con cúpula, quizás haciendo cierta referencia al Panteón de Roma, pero aparece sin duda la lógica del neoclasicismo, donde la arquitectura deja de tener una ornamentación excesiva y pasa a ser más el orden clásico limpio y las paredes limpias, y la aparición de volúmenes mucho más fuertes, como el caso de una cúpula hemisférica y un edificio de planta circular. No quiero seguir demasiado porque si no sería eterno, pero es un edificio fantástico para ver la iglesia de la Inmaculada Concepción en el regular estado en el que se encuentra. Ahora vamos a hacer un camino por este camino hacia Luján, que actualmente ocupa la avenida Rivadavia, y vamos a detenernos un poco en un lugar que está por acá, que es el Mercado 11 de Septiembre, para empezar a hacer alguna lectura sobre una serie de edificios que son fantásticos, como las terminales ferroviarias, que son fantásticos como ejercicios de arquitectura, por cómo evolucionan muy rápido y cómo quedan obsoletas. A los 10 años van quedando obsoletas y hay que ampliarlas. Entonces siempre me resulta atractivo ver como ejercicio arquitectónico cómo se van componiendo esas ampliaciones. Este mercado, acá en este mapa de 1867, ya podemos ver que esto era una estación intermedia, la de 11. Y sobre todo, era una terminal de carga, no era una estación de pasajeros. Acá lo que estamos viendo es un playón de maniobras para una terminal de carga. Pero todavía acá se ve que el ferrocarril sigue, y esto ha generado aún hoy, al día de hoy, huellas en la ciudad de Buenos Aires, hasta la terminal original en la Plaza Lavalle. Este es el parque de artillerías, esta es la Plaza Lavalle, y esta es la casa de... Bueno, no me acuerdo ahora la casa de qué personaje que no... Bueno, no importa, el Palacio Miró, me parece que se llamaba. Y esto es el terreno del Teatro Colón. Todo este recorrido del ferrocarril todavía puede percibirse acá, en este lugar, y esto ya desapareció. Vamos a concentrarnos entonces en este conjunto, que todo este sector va a ser el que va a ocupar actualmente la terminal del ferrocarril Sarmiento. Esto era más o menos la imagen que tenía ese mercado 11 de septiembre. Era un sector de una parada de carretas que venían desde el oeste, por ese camino desde Luján,
que descansaban aquí, que hacían un transbordo y luego ingresaban a la ciudad esos productos. Estaba este edificio importante, que eran los Molinos del Oeste, por supuesto ya desaparecido. La terminal ferroviaria, que en esta imagen es una estación intermedia de pasajeros y después tendrá a un costado toda la parte de cargas, que tuvo durante muchos años más importancia que la terminal de pasajeros, porque acá venían todos los productos, todo lo producido hacia el oeste. Pero por supuesto, en algún momento, acá, en algún momento, este tramo va a cortarse, el ferrocarril va a iniciarse acá y va a empezar su recorrido hacia San José de Flores, etc. La estación Caballitos era una estación intermedia. Yo creo que acá todavía la estación Almagro, etc., no estaba, pero bueno, fíjense que ya la estación Caballito era el germen del barrio que actualmente existe. Y por supuesto podemos ver justamente el pueblo de Flores como una ciudad independiente. Flores y Belgrano tienen como elemento destacado el núcleo urbano de un pueblo, a diferencia del resto de los barrios. Flores tiene su plaza con su catedral o su iglesia principal, el Banco Nación a un costado, la escuela del otro lado, etc. Después otros edificios que han desaparecido. Pero es notable este pueblo, que después, por supuesto, quedó, la ciudad se lo compró a la provincia y quedó dentro del territorio. Entonces acá podemos ver justamente ese ferrocarril del oeste y la actual terminal 11 de septiembre. Terminal que sufrió desastre en la década del 60-70, se eliminó parte del galpón original que tenía y el galpón que cruzaba, y se hizo esto, que es un espanto, y se conservó más o menos lo que era el edificio de la terminal original. Si miramos en la vista de 1930, podemos ver este edificio que veíamos recién y ver el gran galpón de la terminal de pasajeros, acá, con un galpón en la otra dirección, y después todo este sector que era el playón de maniobras con los galpones para la carga. Vale aclarar, y ahora lo voy a mostrar, bueno, acá se ve nuevamente cómo era originalmente esto. Este pequeño edificio, que es ese que estamos viendo acá, perdonen la imagen, es la única imagen que encontré en internet y es la que mejor se ve, de la bolsa de granos, que era el primer edificio que se encontró ahí como terminal. La terminal de cargas era esta bolsa de granos. Poco tiempo después, se hace un edificio bastante parecido del otro lado, que era la terminal de pasajeros, que lo hace un arquitecto holandés que se llamaba John Doyer. Acá podemos ver el plano, que todavía pude encontrar en una investigación dando vueltas por ahí, del edificio de John Doyer en 1895. Y finalmente, poco tiempo después, el mismo John Doyer va a hacer este sector central que va a unificar los dos edificios en la terminal que tiene su aspecto actual. Y además, cuando se termina de hacer este edificio, se hace todo este lateral que vemos acá. Por lo tanto, es una terminal rara en cuanto a cómo está dispuesta. Probablemente sea rara por la cantidad de adiciones que tuvo. De hecho, la entrada original de los pasajeros era por este sector, por esta puerta lateral, no por acá. Ahora se entraría por este sector. Y esta entrada que vemos acá era la entrada a la parte administrativa. Ahora vamos a ver algo de todo eso. Yo hice en algún momento un relevamiento, digamos, fotográfico con un enorme mosaico de fotos. Creo que esta deben ser 60, 70 fotos pegadas y enderezadas para poderlo verlo, porque por el tamaño que tiene el edificio, uno en la avenida nunca te deja verla así, plana, siempre la ves muy desde abajo. Así que fue un trabajo que prácticamente me fundió la computadora. El hall interior del edificio, que era el acceso a la parte administrativa, es esto que estamos viendo. Es realmente fantástico la parte interior de ese edificio de 1895. Y el edificio siguiente, que es el que cose los otros dos, tiene esa galería interna en varios niveles, con ese reloj en el medio, muy ferroviario, muy inglés, con toda esa cantidad de revestimiento esmaltado, etc. Es un lugar fantástico, muy inaccesible, de muy difícil acceso, pero es un lugar realmente fantástico para intentar entrar.
El otro, que es un caso interesante, es Constitución, que lo vamos a ver más rápidamente, que es esta terminal de los ferrocarriles que van hacia el sur. Constitución empezó siendo esta estación terminal, un edificio realmente muy elegante, no vamos a negarlo, pero rápidamente quedó chico y hubo que empezar a ampliarlo con un gemelo de un costado, con un sector central, y rápidamente también quedó chico y se hizo necesario hacer un acceso por el lateral y una gran galería que cosa todo esto para que los pasajeros pudieran tener acceso a la gran cantidad de andenes que empezó a tener esta terminal. Creo que fueron Chambers y Thomas, un estudio de arquitectura que hizo obras fantásticas en Buenos Aires, hizo este hall, que para mí es uno de los espacios más increíbles que tiene la ciudad de Buenos Aires, y es uno de los halls de estación terminal más lindos que hay en el mundo, aunque finalmente este proyecto no se terminó. Cuando uno mira esta imagen, se da cuenta que el gran edificio que pretendía hacer y que iba a demoler todo esto, nunca se hizo. Por lo tanto, quedó la escala hasta acá de lo que propusieron Chambers y Thomas, y quedó pegada a la vieja terminal, que era a su vez una sucesión de ampliaciones. El otro elemento que aparece con mucha fuerza hacia finales del siglo XIX, creo que, no quiero decir una tontería, pero creo que la energía eléctrica llega acá en 1895, 1896, es realmente reciente. La llegada de la energía eléctrica cambia todo, cambia las reglas de todo para lo que era una gran ciudad. Nos permite hacer ascensores. En Chicago se hacían ascensores a vapor, por eso mucho antes que la energía eléctrica se hicieron rascacielos, pero acá la posibilidad de empezar a hacer ascensores permitió hacer edificios de 8 pisos, de 7 pisos. Si no, nadie tenía ganas de subir 7 pisos por escalera. Entonces, es una revolución en cuanto a todo. Y además la aparición de el tranvía eléctrico, en lugar de los tranvías tirados a sangre. O sea, son muchas las cosas que cambiaron. Y es fantástica la historia de los edificios relacionados a la generación de energía eléctrica. Voy a hacer referencia solo a que es la superusina Pedro de Mendoza, que se construye en 1912 para la CIAE, la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, en este estilo bastante particular. La CIAE tenía sede en el norte de Italia, por lo tanto, la empresa utiliza como lenguaje arquitectónico algo que se denomina un neorrenacimiento lombardo. Algunos lo han clasificado así. Yo, cuando se hacen esas clasificaciones tan específicas, trato de hacerlo con reserva. Pero lo cierto es que le pusieron una estética que no solamente la tiene este fantástico edificio, que actualmente es la Usina del Arte, sino que han puesto plantas transformadoras por toda la ciudad, y después están las subusinas, como la de Balcarce, la Tres Sargentos, la que actualmente ocupa el Museo del Holocausto. Son todas obras del mismo arquitecto que se quedó acá en la Argentina. Y son edificios reconstruidos con una calidad fantástica. Y leyendo un poco la historia de la CIAE, siempre se dijo que era una forma de lavar dinero, porque la CIAE tenía ganancias súper extraordinarias, y que esta cosa de hacer edificios tan caros en cuanto a sus materiales era una manera de lavar algunas cuestiones que no estaban del todo bien. Pero no importa, es un poco de chusmerío urbano de principio de siglo. El otro edificio increíble es, por supuesto, el Palacio de Aguas Corrientes. El Palacio de Aguas Corrientes es una caja, básicamente. Es una caja, una gran cantidad de tanques de agua ornamentados por afuera, pero ornamentados de una manera increíble y extraña. Yo cuando miro este edificio a mí me cuesta. Yo entiendo de lenguaje clásico, entiendo de composición arquitectónica, y este edificio me cuesta entenderlo. Me parece una maravilla. Es un elemento de ornato urbano fuera de serie. Es notable que apareciera esto tan alejado del centro. O sea, miren el contexto en el cual apareció este artefacto. Miren lo que era el almacén que estaba en la esquina, y podemos pensar que enfrente de esto lo que había era el viejo hospital de clínicas, que también era un edificio de pequeñas, digamos, no era pequeño, pero era un edificio bajo, donde solamente destacaba lo que actualmente es la capilla, que quedó ahí, que es lo único que quedó del viejo hospital de clínicas. Pero pensar en la aparición
de este objeto, de un eclecticismo brutal, bueno, el impacto que habrá tenido, no me lo quiero imaginar, digo, cuando uno ve esta imagen actual, a mí me cuesta describirlo el edificio, me cuesta entenderle el estilo, es raro, pero me parece una maravilla en cuanto a su forma de componerse, sus colores, sus materiales, las partes esmaltadas, digo, no sé, a mí me gustan los brillos, los esmaltados de este edificio me parecen alucinantes, y eso además garantiza que se mantengan en bastante buenas condiciones. No voy a hacer referencia, dicen que hay medio edificio en repuestos, porque es un edificio que vino literalmente en barco. Como ya les dije, interiormente es un gran tanque de agua, y esto nos lleva a pensar en esta otra cuestión de la ciudad y del desarrollo de la ciudad. Esta ciudad que en 1870 había sufrido la peste que tenía directa relación con el pésimo saneamiento que había en esta ciudad, con esta cosa de tirar los desechos por la ventana a la calle, con estas cosas de consumir el agua que estaba contaminada por nosotros mismos. Eso, por supuesto, generó una peste que fue terrible. Cuando uno lee el alcance que tuvo esa peste, la cantidad de muertos que hubo, se moría hasta las fuerzas de seguridad, no quedaba, digamos, la zona sur de la ciudad quedó arrasada por la peste de 1870. Entonces, rápidamente se hizo necesario, pensando en el crecimiento de la ciudad, que uno de los elementos fundamentales era el saneamiento. Y por eso, hasta hoy en día, las diferentes formas que tuvieron las obras sanitarias tienen que ver con un compromiso permanente con la vida, porque justamente las obras de saneamiento tienen que ver con la salud, literalmente. Pero entonces, pensamos ahora en esta ciudad que crece, ¿no? Y en esta ciudad que crece además hacia finales del siglo XIX, que crece no solamente por la cuestión económica, sino que crece desde lo demográfico, por las oleadas de inmigración que hacen que esto se convierta en una ciudad totalmente cosmopolita, una ciudad que, digamos, cuyo corazón, que va a ser esta Avenida de Mayo que estamos viendo en esta imagen, va a ser una vidriera de una enorme cantidad de eventos, y no solamente va a ser cosmopolita por la cantidad de idiomas que van a estar hablándose, por la cantidad de colectividades, por la cantidad de gente, por lo que va a suceder en los conventillos, etcétera, etcétera, sino que va a ser así por la cantidad de arquitecturas que se van a empezar a implantar en este lugar. En la tercera charla vamos a hablar de algunas voces que van a empezar a criticar esto, digo, porque nosotros lo tenemos como uno de nuestros patrimonios más queridos, esta cosa de la Avenida de Mayo y sus edificios, todos distintos, de diferentes orígenes, de diferentes estilos. No voy a negar que es una maravilla. Yo estoy hablando simplemente de quienes han teorizado en algún momento y dijeron, esto no es argentino, esto es un popurrí, una especie de muestrario de arquitecturas, pero bueno, el academicismo y el eclecticismo tenían eso, y es verdad que cuando uno mira esto, que es realmente fantástico, vamos a encontrarnos todo tipo de arquitecturas acá. Los historicismos de todos colores que nos podamos encontrar, y por supuesto la gran cantidad de arquitectos que vienen, por supuesto, a un país que tenía muchos recursos económicos, tenía gran capacidad para ejecutar obras, y no siempre Europa estaba en las mejores condiciones, entonces este era un lugar sumamente atractivo para construir en una ciudad que se expandía enormemente y muy rápidamente. Acá había mucho trabajo para los arquitectos e ingenieros. Entonces, esta Avenida de Mayo es un claro ejemplo de esto. Podemos hacer una referencia de la aparición de esto que rompe la cuadrícula original de las leyes de India por el medio, algo habíamos hablado en la charla pasada, y además rápidamente va a aparecer, no recuerdo la fecha, si es 1912, por debajo de esto se va a construir una trinchera con la línea A de subte. Imaginemos esta ciudad que de pronto, en 1870 apenas pudo construir esa casa de correos, que yo dije, qué edificio lujoso para 1870, y muy pocos años después estaba teniendo esta Avenida de Mayo con un subte que corría por debajo. El cambio es infernal. Digo, costaría pensar en la cantidad de cambios que ocurrían año tras año en esta ciudad. Y por supuesto empiezan a aparecer otros programas. Este va a convertirse, este pabellón de la República Argentina de la Exposición Universal de París de 1889, que actualmente está desaparecido, despiezado, algunos
se han encontrado partes en algún galpón. Este edificio, también muy extraño, por supuesto, sirvió durante bastante tiempo como Museo de Bellas Artes en la Plaza San Martín. Y también es un exponente de esa arquitectura de fines del siglo XIX, en esa exposición del centenario de la Revolución Francesa, que este objeto estuvo prácticamente a los pies de la recién inaugurada Torre Eiffel, y muestra, digamos, esta manera en que el país quería exhibirse. Bueno, era una moda en ese momento que los países pusieran sus pabellones en estas exposiciones universales, etcétera, pero me parece un lindo elemento para hacer referencia este desaparecido pabellón argentino y además desaparecido inicial Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a hacer una referencia también a este fantástico edificio, el Teatro Colón, de un arquitecto, ingeniero en realidad. En esa época se estudiaba ingeniería y después se especializaban en arquitectura en una escuela de Bellas Artes. Se estudiaba ingeniería en el Politécnico y en Bellas Artes se aprendían el oficio de la composición arquitectónica. Y Tamburini fue un tipo que vino a la Argentina con muchos laureles. Ya conté recién esto de haberlo desplazado al pobre de Haber, que venía trabajando hacía años como agente del Estado, y a Tamburini lo traen como un outsider y lo ponen a hacer prácticamente todas las grandes obras que había dando vuelta. Digo, el Teatro Colón, podría decir hospitales, escuelas. Tamburini metió mano en un montón de lugares. Bueno, está el Teatro San Martín en Córdoba, que también es un edificio espectacular. Tamburini tenía realmente muy buena mano para la composición arquitectónica y fuertemente ligado a su formación italiana en realidad, no italianizante. Es un edificio italianizante, es un edificio academicista, por supuesto. Algunos hacen mucha referencia también a lo neorrenacentista del edificio. Yo tengo mis reservas con esa definición, creo que es un edificio academicista de corte italiano. Hablar después de Renacimiento creo que quizás es un poco osado, no lo sé. Pero bueno, la sede de la Ópera de Buenos Aires es un edificio que probablemente la mayoría conozca. Ojalá que los que no hayan ido puedan ir en algún momento porque es una experiencia notable. Es una de las grandes salas de ópera del mundo. No solamente interviene Francisco Tamburini, sino que van a intervenir también Víctor Meano y después Julio Dormal en los interiores, un arquitecto belga que va a imprimirle otra sensibilidad en los interiores. Y frente a esto, para pensar en otra de las funciones y solamente poner un ejemplo, la Escuela Rocca, que es una obra del arquitecto Carlos Morra, otro italiano, de una formación técnica impecable, un tipo que era ingeniero en realidad, formado en cuestiones militares. El tipo estaba especializado en polvorines y en cuestiones de ese estilo, desarrolló polvorines en la Argentina, pero también desarrolló obras de arquitectura fantásticas, como esta Escuela Rocca, que también algunos hablan de neogriego. Yo acá puedo ser un poco más osado y decir que sí, hay como una especie de intención fuerte de hacer una referencia a lo griego, entre otras cosas por el uso de este orden jónico tan ortodoxo, y sobre todo estas columnas. Acá tengo que hacer también una pequeña referencia de estas columnas, que uno pasa y las ve y no le presta mucha atención, pero hay fotos. Estas columnas son monolíticas y de granito traído de Tandil. Realmente, si a mí me preguntan cómo hicieron este fuste estriado para hacerlo de una sola pieza de granito y que les quede perfecto como le quedó, no lo sé. No sé quién lo hizo eso. Habría que investigar un poco más, pero son piezas realmente únicas en la ciudad y no sé si en el país. Y son de una perfección absoluta. Ese estriado, o sea, hay que imaginarse que si uno comete un error, tiene que hacerla de vuelta, porque es de una sola pieza. E incluso los capiteles son perfectos. La aparición de este objeto, de esta especie de sobreregistro acá arriba, hace un poco de referencia a lo griego. No quiero ponerme muy técnico en la explicación, pero vamos a decir que del proyecto de escuelas de Morra, que va a hacer escuelas por toda la ciudad de Buenos Aires, es un proyecto de escuelas para la ciudad de Buenos Aires, esta es la más importante, esta es la diferente, esta es mucho más grande, está frente al Teatro Colón, y es un edificio digno de apreciar tanto como el Teatro Colón que tiene al lado.
Morra va a ser otros edificios que están hace 120 años funcionando perfectamente y siguen siendo efectivos. Y este edificio sigue funcionando como escuela de manera muy efectiva. No entra de lleno en la categoría de las escuelas Palacio. Las escuelas Palacio son más del estilo de la Bernasconi, que no la voy a mencionar, es una escuela mucho más grande y posterior a esta, pero bueno, creo que es una de esas, esta idea que tenían en ese momento de que los niños, desde sus primeros pasos, se enfrenten a estos espacios sumamente jerarquizados. Es un proyecto de país, si se quiere, ¿no? Otro elemento que aparece también interesante, que es lo comercial, como la Galería Güemes, y acá hago una referencia a don Francisco Gianotti, o Francesco Gianotti, que es un arquitecto formado en Milán, que va a venir a Buenos Aires junto con otro arquitecto que se llama Mario Palanti. El estilo de esta, yo no la voy a mostrar completa, simplemente muestro este espacio. Estas galerías comerciales, hay varias en el microcentro y son todas maravillosas. Esta sin duda es la más pomposa, por decirlo de alguna manera. Acá se puede hablar de un eclecticismo, también se puede hablar de un estilo liberty, como dicen algunos, que estaba en boga en Milán en el momento en el que estos dos arquitectos se forman. Lo cierto es que es un edificio exótico. Y es un edificio que yo me lo imagino pretendiendo ser exótico para esa ciudad, para ese centro porteño que tenía un movimiento terrible y donde las galerías comerciales, bueno, teníamos muchas otras que están venidas abajo, Jaros, bueno, etcétera. Pero bueno, estos lugares me los imagino con un glamour absoluto y realmente la calidad arquitectónica del espacio que arma Gianotti en la Galería Güemes es notable y es prácticamente de los mejores que uno puede encontrar como espacio en el centro porteño. No voy a decir mucho más, pero me parece que cada uno de estos ejemplos merecen casi una charla. Y ahora vamos a hacer referencia al otro, al compañero de aventuras de Gianotti. Gianotti, hago referencia porque está muy de moda en este momento, es el arquitecto que hace la confitería El Molino. Es decir, que tiene varias obras emblemáticas y varias obras que destacan del resto por su forma de hacer, y eran además tipos muy laureados, venían con muchos laureles de su formación inicial, y acá empezaron rápidamente a construir grandes obras. Y ni hablar del amigo Palanti, Mario Palanti, que también venía con varios premios bajo el brazo de Milán, y de hecho, después de promediando su carrera, él hace una publicación en Milán de sus obras. Era un tipo que le fue muy bien y que se tenía mucha estima. Pero Palanti tenía esta cosa además de hacer proyectos que nunca se iban a construir, casi dibujarlos, pero pensar una arquitectura ilusoria, imaginativa. Tenía una imaginación increíble Palanti, haciendo este proyecto de un gigantesco rascacielos. Bueno, estaba muy en sintonía de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, con los estados potentes que construían grandísimos edificios. Bueno, también en línea con Metrópolis, la película, que se imaginaba el futuro cercano, tenía escalas descomunales, con tecnologías novedosas, etc. Y me interesa siempre ver estos dibujos que puso Palanti en su publicación, porque son cosas rarísimas algunas. Esta especie de... cuando yo veo esto me imagino casi una imagen de Star Wars en Tatooine, no sé, es rarísimo. Esto es una especie de gran capilla o iglesia, capilla decirle, capilla tiene gusto a poco, pero fíjense que él hace la referencia de escala acá y esta es la puerta, o sea que imagínense el tamaño de lo que está proponiendo en ese peñasco imaginario en algún lugar. Además de un tipo que tenía mucha mano para el dibujo. O pensarlo en esta catedral gótica de una altura inconmensurable, digamos. Ver el libro de él realmente es una experiencia notable para pensar en el lápiz de un personaje que realmente entendía muchísimo de arquitectura, un tipo muy estudioso y de una gran capacidad. Y por supuesto esa imaginación de Palanti le hizo hacer obras realmente novedosas en la ciudad, como esta edificación que actualmente está en Figueroa Alcorta frente al Museo Renault, que es un edificio raro, es un edificio de un estilo raro,
no solamente por la forma, por la torre, etcétera, sino no es un edificio academicista, ecléctico, con lenguaje clásico, es un lenguaje extraño. Evidentemente, esta idea de los modernismos que estaban en boga en Europa, que estos tipos traían, les permitían utilizar algunos elementos del historicismo, etcétera, y combinarlos como a ellos se les ocurría. Y a muchos comitentes les resultó atractivo. Este edificio, que se le presta muy poca atención y que está en bastante malas condiciones, está a 3 cuadras de Plaza 11 sobre la avenida Rivadavia, y también es de la mano de Palanti. Y probablemente en la seguidilla de edificios de renta que están por ahí, que son todos más o menos de la misma época, uno no le presta atención, pero es un edificio notable. Esta forma que tienen las columnas, esta manera en que pega la vuelta este arco suavizado y cómo baja, la aparición de estos elementos de herrería, la complejidad de las ménsulas del balcón, o el remate, es rarísimo el remate, y uno no le presta atención, pero yo cada vez que lo veo me quedo porque lo adoro este edificio, y ojalá que algún día le puedan dar una mano para ponerlo en valor, porque realmente es un edificio notable y singular de la ciudad, que está en una zona que evidentemente está degradada, etcétera, pero bueno. Y por supuesto la obra fundamental de Don Palanti, que es el fantástico Palacio Barolo, construido entre 1919 y 1923, que, bueno, todas las referencias a la Divina Comedia, yo ahí también pongo todo entre comillas, que si se quería traer los restos de Dante Alighieri acá, no creo que en 1919 Italia te largara a Dante Alighieri bajo ninguna circunstancia, y no sé a quién se le podría ocurrir que Italia te iba a largar a Dante Alighieri y hacer algo de un proyecto pensando que ibas a tenerlo ahí abajo a Dante Alighieri. Pero sí es verdad que hay una serie de cuestiones que hacen referencia a algunas cuestiones matemáticas de la Divina Comedia. Pero el Barolo, sin dudas, cuando uno lo mira, es un edificio que se proyecta, una persona se le ha disparado la alarma, está decorando enormemente, no sé si lo escuchan, pero yo me está martillando la cabeza, esta idea de esta torre del Barolo, el faro, el Palacio Salvio que está en Montevideo, esta cosa monumental, proyectada hacia el futuro, bueno, es realmente, me parece que simboliza ese momento. No digo que simbolice la Argentina que no fue, no me meto, pero ni de costado en eso. No me interesa entrar en esa discusión porque es una discusión bizantina con tantas aristas que no tienen sentido. Me parece que son símbolos de una época, de un momento, y de cómo es el mundo. 1920, estamos entre las guerras, están pasando muchas cosas, pero me parece interesantísimo pensar en estos exponentes y sin duda, rematando de alguna manera la charla, porque por supuesto tenemos que pensar que la charla llegaba hasta el centenario, la exposición del centenario, todo el evento que eso fue, la cantidad de gente que vino, el armado de los pabellones, la presencia de los otros países, edificio que sí, en este caso, un poco, hago la referencia, no quiero hacer, porque no quise poner la foto del estado en el que se encuentra actualmente este edificio. Este edificio está en un pedazo de un playón que lo tiene la cadena de supermercado Jumbo, está a la espalda de un Jumbo y está totalmente derruido, y parece increíble que un elemento que simboliza un momento de la historia del país, de la Argentina, de nuestra arquitectura, quede ahí abandonado, y además en manos de una especie de concesión, porque esos son terrenos del cuartel que está ahí, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y no se pueda tomar una iniciativa con eso, pero no importa, independientemente de eso, esta arquitectura de ese momento, de 1910, que estábamos viendo muy festiva y muy pomposa, y la presencia de todos los otros edificios que estaban alrededor de esto. Esa Buenos Aires que se proyectaba, que venía acompañado de una gran potencia económica, y de una proyección hacia el futuro. Por supuesto, armó su exposición del centenario, y armó su exposición del centenario hacia adelante. En la charla que viene vamos a ver justamente quienes van a decir, para ir hacia adelante hay que mirar para atrás, nuestras raíces están en algún lado. Bueno, esta exposición del centenario ignoró cualquier tipo de raíz. Buenos Aires ignoraba sus raíces, que eran coloniales,
y agarraban lo que venía de la École des Beaux-Arts, de la academia, de los diferentes tipos que venían formados en Inglaterra, en Alemania, en Italia, qué sé yo, y se había convertido en ese gran festival de arquitecturas diversas, que en algún momento algunos van a empezar a cuestionar. Y sin dudas, esta última como intervención posterior a la época del centenario, que es la Diagonal Norte, bueno, quizás es uno de los grandes eventos urbanos y arquitectónicos de Buenos Aires. No puedo no mencionar esta arteria de una unidad increíble, con una serie de edificios todos buenos, todos respetando la norma. Incluso el Banco de Boston, le hicieron cambiar el proyecto era fantástico y se lo hicieron achatar porque no podía trascender la normativa que estaba vigente. O sea, todos tuvieron que plegarse, y eran todos buenos arquitectos los que estaban interviniendo acá, y eran todas empresas muy grandes que ponían plata, y ha quedado un espacio urbano de una calidad increíble. Caminar por acá es, para un arquitecto, bueno, me imagino para cualquiera, porque realmente la Diagonal Norte es fantástica desde donde se la mire, pero digamos, ya esta última ruptura con esa cuadrícula original, ya no rompiendo una cuadra por medio, sino encima rompiéndola en diagonal, en la norte y en la sur, alterando, pensando, se seguía pensando todavía en ese objetivo que era París y sus diagonales, sus grandes arterias, con sus grandes ejes, con sus grandes perspectivas, con una unidad arquitectónica importante, etc. Y con esta imagen final de la Buenos Aires de los límites de 1880, la pegué cuando dije que se había establecido el límite con la General Paz en 1880, podemos ver finalmente esta Buenos Aires de 1912 que ya se proyecta hacia el futuro, densificada por todos lados, donde la cuadrícula se llega hasta los límites de la General Paz y del Riachuelo. Esto va a ser parcialmente así, en la zona, digamos, del autódromo, no tanto, Lugano, eso va a tardar bastante más tiempo en consolidarse, pero esta es la huella de esa Buenos Aires que se va a proponer en 1880 y cuyos límites seguimos teniendo al día de hoy. Sin dudas, como reflexión última, vuelvo a aclarar, es un recorte esto que vimos. Bueno, espero que ese recorte haya tratado de cubrir alguna serie de cosas como para armar una foto lo más completa posible en un breve periodo de tiempo, quizás por lo menos disparando, aunque sea en cada uno de quienes estuvieron escuchando, disparando, bueno, a través de algunos ejemplos y qué sé yo, seguir desarrollando información, buscando más datos y qué sé yo. Por supuesto, yo quedo a disposición de quien quiera para evacuar dudas y para que me contacten posteriormente si tienen alguna inquietud o necesitan tener alguna orientación. Pero bueno, espero que podamos haber recorrido eficientemente un poco del siglo XIX y algo del XX. Sí, sin dudas, Nico. Yo quiero agregar un par de cosas que me encantaron. Primero, creo que quedó más que claro que los festejos del centenario son justamente esta mirada a lo nuevo, mirada hacia afuera, lo europeo, y borremos todo el pasado que teníamos, mantengámonos en esto, enfocarnos hacia el futuro. Esa frase que vos decías recién de hay que mirar al pasado, bueno, no la aplicaron ellos. O sea, claramente en ese momento la decisión fue borremos todo, planeemos terreno y hagámoslo de cero. Que por un lado estuvo bueno porque se elevaron muchos monumentos y se plantearon muchos nuevos edificios, como vos decías, pero bueno, obviamente se borra parte de lo que fue nuestra historia y es una pena porque son los 100 años, no me quiero imaginar en un futuro qué puede llegar a pasar. Acá te tiro otras dos cosas. Primero, el edificio que está atrás del Jumbo, ¿cuál era el nombre? Es uno de los pabellones, ahora no recuerdo cuál del... No importa, porque Nacho estaba diciendo en el grupo, y creo que tiene mucha razón, que Sí. tal vez podemos hacer algún proyecto desde la SIMPAC y justamente presentarnos para ver si se puede hacer algo. Cualquier persona que esté entre los asistentes que también nos quiera ayudar, creo que vamos a tener que hacer algo porque es gravísimo que esté ahí. Es una situación horrible además, y me parece que nuestra misión como asociación es justamente esta, ¿no? Velar por el patrimonio, y creo que estaría buenísimo que entre todos podamos
podamos llegar a hacer un proyecto, aunque sea, y presentarlo en algún lado, veremos. Y Sí. por último, esto que decís del 80 de Buenos Aires, justamente se van uniendo todas las cosas, ¿no? En el edificio que mostraste del Museo Sarmiento, en ese periodo en el que Avellaneda gobierna en el pueblo de Belgrano, es cuando se federaliza Buenos Aires. Así que todo va cerrando por todos lados y se está conectado. Realmente está todo conectado. Por último, bueno, voy a leer un par de comentarios. Quiero agradecer que el vigente de La Pampa, de Entre Ríos, de Mar del Plata, de Neuquén, la verdad que tenés público que te sigue de todos lados, Nico, increíble. Hermoso. Volviendo un poco para atrás en la charla, yendo a la parte donde hablaste del Congreso, ¿te acordás que Susana Franco habló de una influencia, ¿cómo era que dijo? Una inspiración sobre el Parlamento de Berlín? Bueno, ella aclaró abajo, junto con otro señor, que va a perder el nombre, Susana Franco dice, junto a Esteban Gepard dice lo mismo. Ella fue a un curso de la Comisión Nacional de Monumentos y dijeron eso, que estaban inspirados. Pero la verdad es que se le parece a muchas otras construcciones. Algunos dicen que la cúpula es de la Casa Blanca, de abajo Irene corrige, será del Capitolio. Pero bueno, queríamos armar este momento de debate con respecto a eso. Después, Ana Inés Botín indica, la porteña es la que durante la fiebre amarilla trasladaba a los muertos hasta el cementerio de la Chacarita, cuando la era parte de ferrocarriles. Sí. Después Inés Vera cuenta que no sabemos en qué parte de la charla habrá sido, porque yo ya ahí no lo registré, pero bueno, habla de que se parecen mucho a los edificios de la Asociación Rural de Montevideo. Inés, si todavía estás en la sala, ¿nos querés decir qué edificio era? Porque lo perdí. Te dedican saludos, muy buenas tus charlas, Nico, excelente la charla, dinámica y clara. Lucrecia lo dice lo mismo, me encantan las charlas de Nico, espontáneas, no quiere parecer un erudito, muy claro y ameno, lenguaje coloquial. Saludos desde San Luis, desde Córdoba. Y acá pregunta Lili, ¿el mellizo del Barolo en Montevideo es Palacio Sabio o Palacio Salvio? Salvio, bueno, ahora me vas a hacer dudar. Ahí hicimos lío. Palacio. Ya lo resolvemos, Lili, un momento. Ya te lo resolvemos. Mientras tanto voy comentando que Leila Sousa dice que el pabellón se está restaurando. ¿Cómo, Nico? Perdón. Palacio Salvo. Ahí está, Lili, contestaba tu pregunta. Leila Sousa comenta que el pabellón se está restaurando, según tiene entendido, y cree que era el pabellón del correo. Creo que no sé, bueno, tendremos que averiguar, porque si no se está restaurando y no hay intervención, podríamos intervenir nosotros. No sé si alguien más tiene una pregunta, alguna duda, quiere hacer algún comentario. Es el momento. Ahora. Yo la verdad, Nico, te agradezco. Nunca había escuchado una charla de este tema, porque las otras que diste son sobre otras cosas. Y la verdad que es verdad lo que dice el público, es muy claro. Está buenísimo, porque no estamos dando la mirada técnica, que es la que siempre se suele ver, y esto da más interés y más ganas de cuando salimos a caminar o estamos por la calle, levantar la mirada y darnos cuenta realmente de todo lo que tenemos en la ciudad y que no apreciamos. Así que, gracias. Bueno, Inés Vera dice que los propietarios eran los hermanos Salvo, propietarios de textiles, indica. Bueno, si no hay más comentarios, yo hago los anuncios parroquiales y cerramos este segundo día de charlas. A ver, los voy a dejar unos minutos. Escriben. Bueno, mientras tanto les voy contando, para que se queden tranquilos, que la charla queda grabada en nuestro canal de Facebook, en nuestra página de Facebook, en el muro, y que la semana que viene se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así que vayan allí, suscríbanse y pónganle la campanita para avisar las notificaciones, así cada vez que salga un video nuevo pueden tener el acceso y verlo directamente. Si no hay más comentarios, creo que no. Bueno, Nico, muchísimas gracias, de verdad. Fue excelente tu charla, en serio. Muchísimas gracias. Y a todos por acompañarnos. Y gracias a todos por participar y estar acá pendientes en el chat y haciendo aportes. Es fantástico. Me parece que es importantísimo. Bueno, ahí estaba Leila, que fue alumna mía de la facultad, aportando sobre el pabellón. Ahora justamente estoy mirando y si no, después, Leila, me vas a tener que decir por Instagram a ver dónde encontraste eso, porque me interesa puntualmente y me parece fantástico que
los estudiantes de la Facultad de Arquitectura tengan ganas de participar de estas cosas, meterse en estos temas, estén interesados, etcétera. Así que, bueno, en ese sentido, gracias a toda la gente que ha participado en esta charla, que ha estado atenta, y por supuesto, gracias por los piropos. Saludos de Perú, desde Uruguay, la charla muy clara. Excelente, te siguen felicitando, Nico. Yo te voy tirando, pero te siguen felicitando, así que de verdad, excelente. Sí, próxima charla, martes que viene, 18 horas, mismo lugar. El chat en el Facebook, en nuestro muro. ¿Sí? Exacto. Esteban. Bueno, Nico, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Nos vemos el martes que viene.